Reanudamos entonces para continuar con el estudio del proceso ejecutivo y ahora vamos a examinar lo relativo, en primer lugar, a cómo se notifica el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo. Y lo relativo a que el mandamiento de pago no es susceptible de ser apelado. Lo primero, proferido el mandamiento de pago, entonces esta es una providencia que equivale al auto admisorio de la demanda y debe notificarse de la misma manera que se notifican todos los autos admisorios de demanda. Ahora bien, el mandamiento de pago es susceptible del recurso de reposición, como lo vamos a ver adelante, pero el mandamiento de pago no es susceptible de ser apelado. Solamente el recurso de reposición. Lo que puede ser apelable es la providencia que rechace librar mandamiento de pago. En ese evento, por tratarse de auto que rechaza la demanda, es susceptible de ser revisado en apelación. Ahora bien, ¿cuáles son las conductas que el demandado en un proceso ejecutivo puede esgrimir? Y lo debe hacer dentro del término de los 10 días siguientes al momento en el que fue notificado. En primer lugar, guardar silencio. Es decir, el demandado ni formula excepciones previas ni formula excepciones de mérito, no ejerce ninguna conducta, en cuyo caso el camino es que se dicte auto con base en el cual se ordena seguir adelante la ejecución, que se embarguen y secuestren bienes y que se lleven a su remate. Este auto tiene la peculiaridad de que no puede ser susceptible de ningún recurso. Ahora bien, la segunda conducta, el demandado puede interponer recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento de pago para hacer valer o bien aspectos relacionados con la existencia del título ejecutivo, hacer valer sus reparos al título ejecutivo porque no se reúnen los requisitos del título, o bien puede aprovechar este escenario para formular una excepción previa. La excepción previa en el proceso ejecutivo sí es viable formularla, se formula mediante la interposición de recurso de reposición contra el auto ejecutivo, y lo otro que puede hacer el demandado dentro del término de la ejecutoria es hacer valer el beneficio de excusión. ¿Cuál es el trámite? Interpuesto el recurso de reposición, se fija en lista el negocio por un día y se corre traslado por 3 días al demandante para que el demandante tenga la oportunidad de responder ese recurso de reposición. ¿Qué puede ocurrir con el recurso de reposición? Una vez surtido estos traslados, el negocio entra al despacho para que el juez se pronuncie. ¿Cuál puede ser la decisión frente a ese recurso de reposición? La decisión del juez frente a ese recurso de reposición puede ser confirma, en cuyo caso notificado este auto a partir de la fecha del día siguiente en que se notifique por estado de la providencia que rechazó el recurso de reposición, se piensa computar de nuevo el término para formular las excepciones. O puede suceder que el juez revoque la providencia y habrá que ver si revoca para inadmitir la demanda o para rechazarla, según lo que ocurra. Si inadmite, se corren 5 días para efectos de que el demandante subsane la demanda y una vez subsanada se vuelve a librar el mandamiento de pago y de allí en adelante continúa el proceso. Si se rechaza, si se revoca la providencia para rechazar, pues el demandante tendrá la posibilidad de interponer recurso de apelación contra esa providencia. Un aspecto importante es el siguiente. Cuando se revoca la providencia que había librado mandamiento de pago como consecuencia del recurso de reposición, la parte demandante puede, repito, apelar de esa providencia. Pero en firme esa providencia que rechazó, sea porque no se interpuso recurso de apelación, entonces en ese evento el demandante tiene la potestad dentro de los 5 días siguientes pedir al juez
que le permita que este proceso se convierta en un proceso verbal para los fines de controvertir la existencia del título, de la acreencia. En ese evento, ese demandante dentro de los 5 días siguientes le puede pedir al juez que ya que no le libraron mandamiento de pago o que se lo revocaron, entonces él va a optar porque el trámite se continúe mediante un proceso verbal. Por supuesto, si el demandante dentro de esos 5 días no hace ninguna petición de que el proceso se convierta en un verbal sumario, el asunto termina sin perjuicio de que el demandante pueda después volver a formular la demanda declarativa en forma separada. Un aspecto importante a tener en cuenta, que no está previsto expresamente en la legislación, es cuál es el trámite que ha de seguirse cuando, interpuesto recurso de apelación contra la providencia que negó el mandamiento de pago, el superior revoca esa providencia porque considera que sí se ha debido proferir el mandamiento de pago. Lo primero que, en mi criterio, el juez de segundo grado no debería dictar el mandamiento de pago, sino señalar las bases para que cuando el negocio regrese a primera instancia, sea el juez de primera instancia quien profiera el mandamiento de pago. Pero si no es así, entonces que el juez de segundo grado dicte el mandamiento de pago, revoque y dicte el mandamiento de pago, y entonces viene el tema de cuándo el demandado puede ejercer las demás conductas, puede formular excepciones contra ese mandamiento de pago. Ese término no puede empezar a correr cuando el negocio está todavía en segunda instancia. Es necesario que el negocio regrese de segunda instancia a primera instancia, que el juez libre el auto con base en el cual ordena obedecer y cumplir lo resuelto por el superior, y dentro de los 10 días siguientes a la notificación de ese auto, el demandado debe ejercer las defensas. No puede formularse las excepciones o las demás conductas ante el juez de segunda instancia por la sencilla razón de que el juez de segunda instancia, cuando ha resuelto la apelación contra la providencia que denegó el mandamiento de pago y procede a revocar y a librar el mandamiento de pago, con eso agota su competencia. Entonces, mal harían en formularse excepciones ante el juez de segunda instancia porque él ya no tiene ningún trámite que adelantar ante sí mismo. La otra conducta es el cumplimiento de la obligación. Esta es muy sencilla. El demandado en este evento cumple la obligación dentro del término que le ordenó el mandamiento de pago según el tipo de prestación que se esté ejecutando. En cuarto lugar, el demandado formula excepciones de mérito. Estas excepciones de mérito no pueden estar dirigidas a que repetir la discusión sobre los requisitos de forma del título ejecutivo, a menos, por supuesto, que se trate de una apelación en un asunto que hubiera estado ya sujeto al Código de Procedimiento Civil, porque en ese código sí era posible formular como excepción de mérito los aspectos de forma del título ejecutivo, ya hoy no. Entonces, se formulan las excepciones de mérito planteando aspectos de fondo. Repito, no se puede repetir la controversia frente a los requisitos de forma del título ejecutivo. Formuladas las excepciones de mérito, se corre traslado por 10 días al demandante para que él se pronuncie y pida pruebas. Una vez que el demandante se ha pronunciado, entonces el juez convoca a las mismas audiencias que convocaría en un proceso declarativo, porque esto se va a resolver es mediante audiencias. Entonces, tiene lugar la audiencia respectiva del proceso declarativo. Por eso algunos dicen que en el proceso ejecutivo, cuando el demandado formula excepciones de mérito, el proceso toma una forma de proceso declarativo porque el juez tiene que conocer unos hechos, unas pruebas para adoptar una declaración, sin que el proceso pierda su condición de proceso ejecutivo. Entonces, en esas audiencias se practican las pruebas. Una vez practicadas las pruebas, el juez en esa misma audiencia corre traslado para alegar de conclusión hasta por 20 minutos a cada parte, y luego de eso debe dictar la sentencia inmediatamente o suspender para dictar la sentencia dentro de 2 horas, o si definitivamente no puede dictar la sentencia inmediatamente, entonces anuncia el sentido del fallo y tendría que proferirlo por escrito dentro de los 10 días siguientes. ¿Cómo puede ser esa sentencia? Aquí el juez va a hacer una declaración. ¿Cuál es la declaración? O declara que las excepciones fueron probadas, en cuyo caso la sentencia es completamente favorable al demandado, o declara
que las excepciones no prosperaron, en cuyo caso la sentencia es favorable al demandante, en cuyo caso el juez ordena que siga adelante la ejecución, o sencillamente el juez declara que prosperan algunas excepciones, en cuyo caso así lo declara y ordena seguir adelante la ejecución con las pretensiones que no naufragaron en el ejercicio de las excepciones. Aquí ya dije la semejanza del proceso ejecutivo con el declarativo cuando se formulan excepciones, porque el juez termina haciendo lo mismo en el proceso ejecutivo que hace en un proceso declarativo. Frente a las excepciones de mérito, es clarísimo que el juez puede reconocer excepciones de manera oficiosa, salvo la nulidad relativa, compensación y prescripción. De suerte que, si el juez advierte que hay un motivo que no fue alegado por el demandado que enerva las pretensiones del demandante, así lo debe reconocer de oficio. La regulación de perjuicios consiste en ese reparo que hace el demandado a los perjuicios estimados bajo la validez del juramento, o bien los moratorios o bien los compensatorios. Si solamente el reparo del demandado es a los perjuicios, se tramita como incidente. Si además del reparo del demandado incluye otros motivos, entonces la regulación de los perjuicios se adelanta como si fuera una excepción de mérito. La otra conducta es que el demandado puede controvertir los intereses, puede pedir que se regulen para que se decrete la pérdida de los cobrados en exceso, o que se reduzca la pena, hipoteca o la prenda cuando quiera que se viola el límite de constitución de estas garantías, o controvierte la tasa de cambio bajo la cual el demandante está pretendiendo que se liquiden, se haga la conversión a moneda nacional de una prestación que se ha expresado en otra moneda extranjera. Ahora viene el tema de las medidas cautelares que se pueden decretar en los procesos ejecutivos. Las medidas cautelares que se pueden decretar en un proceso ejecutivo son solamente el embargo y el secuestro de bienes de propiedad del demandado. Esas medidas cautelares no permiten, como sí en el proceso declarativo, la posibilidad de que se decreten medidas cautelares innominadas, como ocurre en el caso de los procesos declarativos. Aquí son solamente el embargo y el secuestro. ¿Cuáles son los presupuestos para que se puedan decretar esas medidas cautelares? Los presupuestos para que se puedan decretar esas medidas cautelares es que el demandante pida el decreto de esas medidas cautelares. Excepcionalmente, cuando el demandado ya esté notificado, también podría solicitar el decreto de una medida cautelar que afecte un bien suyo, para decirle al juez, por ejemplo, no me embargue este bien, ofrezco que más bien me embarguen este. En ese evento, el juez correrá traslado de esa petición al demandante para conocer su opinión y tomará la decisión. Pero la regla general es que el demandante es el que pide la medida cautelar. Ahora bien, en la medida cautelar hay 3 instantes que deben advertirse. 1, el momento de la petición; el segundo, el decreto y su práctica. En cualquiera de esos 3 instantes debe advertirse que la medida cautelar no está hecha para aniquilar al deudor. La medida cautelar está hecha para asegurar el hipotético cumplimiento de un fallo favorable. De manera que el demandante que pide una medida cautelar tiene que ser razonado, no puede pedir medidas cautelares excesivas. Lo mismo, cuando el juez decreta una medida cautelar, tiene que concretarla al doble del valor del crédito y las costas prudencialmente calculados. Es decir, no puede decretar el embargo sobre bienes cuyo valor supere ese monto del doble del valor del crédito y las costas prudencialmente calculadas. Y cuando se va a practicar la medida cautelar, también el juez debe velar porque se mantenga ese límite. Es más, si por cualquier circunstancia se practican medidas cautelares excesivas, en cualquier momento del proceso se puede pedir la reducción de embargos. Estas medidas cautelares, para que sean decretadas, el demandante no está obligado a prestar caución, como ocurría antes en el Código de Procedimiento Civil. El demandante formula la petición de medida cautelar y el juez decreta la medida cautelar dentro de lo que la considere conveniente. El demandante está relevado de prestar caución, pero
si el demandado o eventualmente un tercero que esté afectado con la práctica de una medida cautelar le solicitan al juez que obligue al demandante a prestar caución, ese demandante entonces estará obligado a prestar una caución equivalente al 10% del valor del crédito y las costas prudencialmente calculados. En ese evento entonces el juez, cuando el demandado le ha pedido que obligue al demandante a prestar caución, el juez le ordena a ese demandante que previamente a decretar las medidas cautelares preste una caución a través de compañía de seguros o de un banco o en dinero efectivo equivalente al 10% del valor del crédito prudencialmente calculado. Esas medidas cautelares tienen diferentes escenarios de posibilidades de levantarse. Cuando se dicta, por ejemplo, sentencia favorable al demandado, se levantan las medidas cautelares y se le impone condena en costas y perjuicios. Cuando se revoca el mandamiento de pago, igual, se impone condena en costas y perjuicios. O, por ejemplo, cuando el demandado presta una caución para que se impida el embargo y secuestro de bienes, igualmente. O cuando, por ejemplo, las partes llegan a una conciliación, a una transacción, se levantan las medidas cautelares. O definitivamente cuando el demandante presenta una solicitud de desistimiento. Eventualmente también existe el levantamiento de la medida cautelar cuando se tramita el incidente de levantamiento del secuestro, que se da cuando quiera que se ha practicado el secuestro de un bien en ausencia de la persona llamada a formular la oposición, o cuando la persona sí estuvo en la diligencia pero no estuvo representada por abogado. En ese evento esa persona dentro de los 20 días siguientes puede formular un incidente de levantamiento del secuestro. Y ese incidente, si prospera, pues conduce al levantamiento de la medida cautelar. Profesor, ¿usted tiene como libro de cabecera el Código Procesal? Pues es un libro que consulto permanentemente, claro, pero lo consulto por mi trabajo y por las clases, pero libro de cabecera, dijéramos, para mis entretenciones permanentes o que me den satisfacción literaria, no. ¿Y cuáles son sus gustos literarios? ¿Qué le gusta, la biografía, la historia? Me gusta la biografía, la historia. Por ejemplo, creo que un libro muy importante que se ha escrito es Noticias de un imperio, de Fernando del Paso, sobre el drama de Maximiliano y Carlota y la ejecución de Maximiliano en Querétaro. Ese es un libro extraordinario. ¿Qué está leyendo ahora? Una biografía muy buena, muy importante de Jorge de Isaac y de cómo los momios de la época lo maltrataron y lo hostigaron y se quedaron con sus propiedades. Esa es una magnífica biografía. ¿Qué es exactamente un momio? Un momio es una persona de tendencia política de derecha, de extrema derecha, que tiene por filosofía atropellar a los demás, creer que él es superior, que el resto de los mortales han venido al mundo a hacerle favores a él, que son arbitrarios. Y los momios así se denominaban a los de la extrema derecha chilena en la época de Pinochet. Y yo así denomino pues a ciertos personajes de mi Valle del Cauca que más o menos se comportan de la misma manera. Sí, es que viven todavía como en un régimen feudal decimonónico. Sí, más o menos.